Vamos a dar inicio a nuestra escuela de formación teológica que lleva por título Deber del hombre con su creador. Esta escuela estará dividida en dos partes o en dos momentos. En la primera parte conoceremos algunas visiones universales acerca de la humanidad. También profundizaremos en la visión bíblica de la humanidad como criatura de Dios. Y para una segunda parte vamos a abordar el tema que lleva el título de esta escuela, que es el deber del hombre con su creador, y finalizaremos conociendo algunos fundamentos teológicos de la restauración de la criatura, del hombre en Cristo. No sin antes también hacer un pequeño resumen de algunos apartes importantes que vimos el mes pasado en una de las escuelas titulada La relación de Dios con su criatura, que también pues tuve la oportunidad de compartir con ustedes. Traeremos algunos apartes que nos van a dar soportes para abordar la temática del día de hoy. Esa escuela fue expuesta el día 3 de mayo, por si de pronto tienen algunos apuntes en sus cuadernos. Y vamos a resaltar algunos apartes importantes, como por ejemplo, en esa escuela aprendimos que Dios es el origen, el creador y el sustento de toda la existencia física y espiritual. Además que el concepto teológico de criatura de Dios define a todo ser existente que ha sido creado por la voluntad divina, estableciendo una clara distinción entre lo que es el ser creado, que es el ser eterno, y lo creado, que es un ser contingente y dependiente de su creador. El acto de Dios con su creación es el ejercicio de su omnipotencia, de su amor, pero también de su inmensa sabiduría, mediante el cual trae la existencia del universo de la nada a través de la palabra de Dios. En el Salmo 33:9 el texto dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. También el texto de Apocalipsis 4:11 expone: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En este sentido, las criaturas de Dios abarcan todas las entidades creadas, por ejemplo, la tierra, la naturaleza, los animales, los humanos, los seres celestiales, los cuerpos celestes o lumbreras, el firmamento o el universo. Otra parte importante de esa escuela fue que vimos un punto que la humanidad es una criatura especial de Dios. Somos criaturas y por lo tanto compartimos mucho con el resto de las criaturas, pero hay un elemento que nos hace especiales entre los demás seres creados. En el texto de Génesis 1:26 la palabra dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este sentido podemos observar que lo que separa a los humanos del resto de la creación es que solo el hombre es capaz de sostener una relación consciente con su creador y de responderle a lo que Dios demanda de éste. Pueden conocer a Dios, pueden amar, pueden saber lo que Dios desea de ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener un deber hacia su creador. Estas respuestas pueden concluir de forma más completa la intención del Hacedor para con los humanos. De esta manera, amados hermanos, resumimos lo que fue esos apartes importantes de esa escuela para dar desarrollo a la temática del día de hoy, que lleva por título Deber del hombre con su creador. Vamos a dirigirnos a la Confesión Bautista de Fe de Londres, al párrafo 2 de la Santa Trinidad, capítulo 2, inciso 5. ¿Algún hermano que tenga la oportunidad de leernos el capítulo 2, el inciso 5? Es el párrafo 2. Párrafo 2, inciso 5 de la Confesión Bautista de Fe de Londres. A él se le debe por parte de los ángeles y los hombres
toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Ok, muchas gracias. Bueno, para iniciar con el desarrollo de la temática de esta escuela, abordaremos algunas visiones universales de la humanidad. ¿Qué son las visiones universales de la humanidad? Son los paradigmas filosóficos, culturales y morales a través de los cuales las civilizaciones interpretan su origen, su propósito y su destino. Iniciaremos abordando la visión cristiana. La visión cristiana acerca de la humanidad entiende el devenir humano como un plan divino. La humanidad avanza hacia un fin trascendente donde el ser humano cumple un papel guiado por la providencia, la fe y la salvación. En este sentido, amados hermanos, cuando nosotros nos dirigimos a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, podríamos decir que de manera general, de manera resumida, podemos ver cómo Dios es quien guía el transitar de la humanidad en toda la historia. Desde la creación del hombre y de la mujer, creados y puestos en el jardín del Edén, y aún después de que el pecado entró en la vida de la humanidad, Dios no ignoró ese hecho. Por lo contrario, Dios fue quien cubrió la vergüenza del ser humano caído, pero no solamente la cubrió, sino que también expresa unas condiciones para que la humanidad pueda volver a ese camino original. Los patriarcas, los profetas, los jueces, los reyes en el Antiguo Testamento eran usados por parte de Dios ¿para qué? Para siempre comunicar a la humanidad el camino en que deben andar. Si bien es cierto que nuestro Señor Jesucristo, al venir por primera vez y también ejecutar y consumar ese propósito redentor para con el hombre, también nos deja un camino que es un poco más claro, la historia no termina ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la humanidad debe seguir recorriendo un camino guiado por Dios hasta llegar a comparecer ante el trono de la gracia al final de los tiempos. En este sentido, la visión cristiana ahonda en que el ser humano no camina solo. El ser humano es guiado por la voluntad y por la mano de Dios. A continuación, vamos a abordar la visión renacentista. El Renacimiento fue un gran movimiento cultural, artístico y filosófico surgido en Europa entre los siglos XV y XVI, que marcó la transición de la Edad Media a la moderna, promovió un renacer de la cultura clásica grecorromana y el desarrollo del pensamiento científico humanista. El ser humano pasó a ser el centro del universo, dejando atrás el teocentrismo medieval. Se saltó la razón, la capacidad intelectual y la libertad individual. Esta cosmovisión renacentista postula que los hombres hacen su propia historia. También introduce la idea de ciclos históricos en la humanidad, donde las civilizaciones nacen, crecen, pero también decaen, destacando la importancia del lenguaje, de los mitos y de las instituciones. Ahora veremos la visión racionalista. ¿Qué dice esta visión racionalista? El racionalismo es una corriente filosófica que sostiene que la razón es la principal fuente para adquirir el conocimiento humano, por encima de los sentidos, la fe o las emociones. Esta visión rechaza la intervención directa divina y promueve o enfoca la evolución de la humanidad desde una perspectiva científica, la razón y la superación de la ignorancia y el fanatismo religioso. Vamos a pasar ahora a la visión absoluta o el absolutismo, que es un sistema de gobierno y una doctrina política caracterizados por la concentración de todo el poder del Estado en una sola persona, generalmente llamados monarcas, quien gobierna sin límites institucionales, división de poderes ni rendición de cuentas. Esta visión plantea que la historia es un proceso lógico y racional. Cada etapa histórica es necesaria para que la humanidad alcance una comprensión plena de su propia libertad y autoconciencia. Amados hermanos, en este sentido hemos visto algunas visiones universales de la humanidad. Hemos visto el racionalismo, el renacentismo,
y la visión absolutista, pero también vimos la visión cristiana. Vamos a llegar a lo que hoy se le llama el debate contemporáneo, que es la fusión de todas esas visiones, donde estas divisiones históricas se entrelazan con la necesidad de establecer principios éticos comunes para enfrentar los desafíos globales actuales de la humanidad, como por ejemplo la crisis climática, el impacto de la inteligencia artificial y la justicia social, que ha sido un tema que hemos tocado en escuelas anteriores, promoviendo ideales globales de dignidad, solidaridad y el bien común. De esta manera podemos ver cómo la humanidad ha tratado de darle un sentido a su caminar en la vida, tratando de buscar ideales, tratando de buscar soluciones en su misma razón. En este sentido, nosotros nos vamos a centrar y vamos a profundizar en lo que es la visión cristiana, de lo que hablamos precisamente ahorita, qué es lo que pone la visión cristiana. La visión bíblica del hombre como criatura de Dios expone que el hombre tiene dos estados, el estado original y el estado natural. Eclesiastés capítulo 7, verso 29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Según Millard Erickson, que es un teólogo contemporáneo, en su libro de Teología Sistemática, en el capítulo 24, titulado La imagen de Dios en el hombre, expresa o define que el estado original del hombre fue lo que salió de la mano de Dios sin ser dañado por el pecado. En un sentido verdaderamente real, los seres humanos originales fueron Adán y Eva antes de la caída, pero también lo fue nuestro Señor Jesucristo, que fue 100% hombre y 100% Dios. Por lo tanto, es necesario fijarse en el estado original del humano y en Cristo para poder evaluar correctamente el estado original de la humanidad. La visión bíblica del hombre también propone el estado natural del hombre. Algún hermano que nos lea Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios 2, 14. Sí, señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado natural de la humanidad, en términos teológicos, el estado natural se describe como una condición caída y dañada. ¿Por qué? Por el pecado y el alejamiento de Dios. Sin la intervención divina, la naturaleza humana se inclina hacia el egoísmo y la autosuficiencia, lo que genera una separación espiritual de su creador. Hemos visto, amados hermanos, según la visión bíblica del hombre, que el hombre tiene dos estados. El estado original, que solamente se vio en Adán y Eva y en nuestro Señor Jesucristo. Adán y Eva, debemos decir, antes de la caída, pero también el estado natural, que es el estado corrompido a causa del pecado. Y es que esta condición natural es una condición pecaminosa, está separada de Dios. Desde la desobediencia original, toda la raza humana nace con una tendencia natural hacia el mal y la debilidad espiritual. Esto produce un estado de enemistad contra Dios y contra los caminos de Dios, donde las verdades espirituales no pueden ser comprendidas, son incomprensibles para el estado natural del hombre sin poder tener un discernimiento divino. Aparte que la condición natural del hombre lo lleva a tener una imagen distorsionada de lo que es la imagen y semejanza a Dios. A pesar de la caída, el ser humano aún conserva la imagen y semejanza de Dios, lo que le otorga la capacidad de razonar y de amar. Pero esta naturaleza básica se encuentra profundamente distorsionada por el pecado, el cual nubla el propósito original para el que fue creado. A manera de resumen, amados hermanos, en esta primera parte hemos conocido algunas visiones universales de la humanidad, pero hemos profundizado en la visión bíblica, que es la que nos enseña que el hombre tiene dos estados. El estado original, que fueron los primeros seres humanos creados antes de la caída, y nuestro Señor Jesucristo.
También hemos conocido que la condición natural del hombre está alejada de Dios, está enemistada contra Dios y no puede comprender los caminos de Dios. De esta manera vamos a adentrarnos a la segunda parte de la escuela, donde abordaremos el tema, que es el título de la escuela, que lleva por título Deber del hombre con su creador. En esta parte van a surgir dos hipótesis, dos preguntas, las cuales trataremos de dar respuestas, y también vamos a conocer los fundamentos teológicos de la restauración del hombre como criatura en Cristo Jesús. ¿Cuál debe ser el deber del hombre con su creador? El propósito fundamental del hombre como creación de Dios se puede resumir en que debe tener el deber de amarlo, de adorarlo, de obedecerlo, honrar a su creador mediante la reverencia, el cumplimiento de los mandamientos y el cuidado responsable de la creación. Se podrían decir que son los fundamentos básicos del deber del hombre como creación de Dios. Vamos a exponer 4 fundamentos importantes. Primero, la reverencia que la criatura debe tener para con Dios. También la administración que debe tener el hombre de todo lo que Dios le ha entregado. También el deber de llevar una vida en santidad y espiritualidad para con Dios. Y también el cuidado que debe tener el hombre de su templo terrenal, que es su mismo cuerpo. Vamos a ver el primer fundamento, que es reverencia ante Dios. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en el hombre. Esto implica reconocer la soberanía absoluta de Dios sobre la vida, desarrollando una actitud de asombro, devoción y obediencia incondicional ante Dios. El siguiente fundamento es la administración de la creación. ¿Algún hermano que nos lea Génesis capítulo 2, verso 15? Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Muchas gracias. Bueno, el texto bíblico nos dice que el hombre fue puesto para cultivar y cuidar la tierra. Esto otorga al ser humano la capacidad de ser administrador o mayordomo, teniendo el deber también de desarrollar los dones que le fueron dados, esos dones que fueron recibidos, y preservar la armonía del medio ambiente con una perspectiva teocéntrica. Vamos a ver el siguiente fundamento, que es el hombre, cómo debe llevar una vida de santidad de manera espiritual para con Dios. Génesis capítulo 1, verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Su deber incluye alimentar no solamente su cuerpo físico, sino también alimentar su alma, crecer en piedad y buscar la semejanza con su creador. Esto exige una consagración activa de las facultades humanas para servir a Dios, pero también al prójimo. Y vamos a ver otro fundamento, que es el cuidado del templo terrenal. ¿Algún hermano que nos lea 1 Corintios capítulo 6, verso 19? 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Bueno, los textos teológicos también enfatizan el deber del hombre de cuidar su cuerpo físico, al ser considerado una creación sabia de Dios, de mantener la integridad física, la salud y la vitalidad a través de hábitos adecuados. Y de esta manera, al cuidar nuestro templo terrenal, que es el cuerpo, esto se puede considerar como una expresión de obediencia a las leyes divinas. En este sentido, amados hermanos, estos 4 fundamentos nos muestran cómo el hombre, como creación de Dios, tiene ese deber para con él. Estos 4 fundamentos que hemos citado, que es llevar una vida en reverencia para Dios, administrar lo creado,
vivir una vida en santidad para con Dios y el cuidado que debemos tener de nuestro templo físico, que es el cuerpo para con Dios, nos enseñan el deber del hombre como creación para con Dios. Aquí surge una primera pregunta. ¿Puede el hombre en su condición natural tener este deber para con Dios? Repito la pregunta, ¿puede el hombre en su estado natural responder al propósito con que fue creado? Rotundamente no. ¿Por qué? Porque el hombre natural, el ser humano en su condición caída, guiado por sus propios deseos y sin la influencia del Espíritu Santo, no quiere volver a Dios. El estado del hombre natural, que dice que su mente está enemistada con el Creador, prioriza el dominio propio y sus pasiones terrenales y carece de la capacidad espiritual para comprender las cosas divinas. A continuación vamos a exponer 3 razones principales por las cuales el estado natural del hombre se resiste a volver a Dios. La primera razón es su incapacidad espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Recordemos, amados hermanos, que la persona que no es regenerada, que la obra del Espíritu Santo no está en él, percibe las cosas de Dios como si fueran una locura. Es porque su mente está reprobada para con Dios. No alcanza a discernir espiritualmente los caminos de Dios. Otra razón principal por la cual el estado natural del hombre no quiere o se resiste a volver a Dios es que se encuentra enemistado con su Creador. Salmo 7, verso 11 dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Esto quiere decir de que el hombre natural es considerado enemigo de Dios y lo será hasta que se someta a la guía del Espíritu Santo. Y una tercera razón por la cual el hombre natural resiste volver a Dios es el apego al mundo. Gálatas capítulo 5, verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amados hermanos, hemos visto estas 3 razones por las cuales el hombre natural se resiste a volver a Dios. Y es porque existe una inclinación dominante hacia los apetitos carnales y los placeres inmediatos. El deseo de autonomía y de ser el propio dueño de su vida choca con la idea de rendirse a la voluntad divina. En la teología cristiana reformada se le llama la depravación total, que también es un tema que hemos aprendido, que es la doctrina teológica que sostiene que como consecuencia de la caída del hombre, el pecado ha corrompido todas las facultades humanas, la voluntad, el intelecto, las emociones. Además que enseña que las personas nacen espiritualmente muertas y son incapaces por sus propios medios de elegir a Dios o contribuir a su propia salvación. De esta manera, amados hermanos, en esta segunda parte hemos formulado 2 preguntas, las cuales hemos dado respuesta. La primera pregunta es que si el hombre en su estado natural puede cumplir con el deber con su Creador, a lo cual respondimos con un rotundo no. Las explicaciones las dimos apoyados en los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque el hombre natural se encuentra enemistado con Dios. No puede percibir, no puede discernir el camino de Dios y no quiere tampoco. ¿Por qué? Porque está inclinado de continuo al mal. Y la segunda pregunta que formulamos es la siguiente: ¿tendríamos que volver al estado original para lograr responder al propósito del Creador? Claro que sí. Debemos estar agradecidos por la obra expiatoria de Cristo, porque al morir Cristo, nosotros ahora tenemos el camino para poder volver al estado original y a la justicia original con que fuimos creados. ¿Algún hermano que nos lea Juan capítulo 6, verso 44? Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere,
y yo resucitaré en el día postrero. Convertirse en una nueva criatura en Cristo es una transformación espiritual profunda, obra del Espíritu Santo, al cual también se le llama un nacimiento nuevo, espiritual, donde el Espíritu Santo reemplaza la naturaleza pecaminosa por una vida dedicada a Dios. Esto significa que nuestro pasado es perdonado y nuestra identidad cambia por completo. El ser una nueva criatura restaurada a través del propósito redentor de Cristo genera unos cambios que abarcan unas áreas fundamentales en el hombre. Primero, renueva su identidad. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo pasa, las cosas viejas pasaron, el pecado, el egoísmo, la culpa, todo queda atrás y todo es hecho nuevo. Otro cambio importante dentro de las áreas del hombre regenerado es que comienza a desarrollar una nueva perspectiva. Se desarrolla una mente guiada por el Espíritu Santo, cambiando los deseos, el lenguaje y la forma de ver la vida. Y otra área fundamental es el que comienza a dar nuevos frutos en su vida. En lugar de dar obras para la carne, comenzamos a reflejar valores como el amor, la paz, la paciencia y la bondad. En Cristo y solo a través de Él, la humanidad recupera la justicia original y el diseño prístino de la creación. La teología bíblica fundamenta esta restauración en la figura de Cristo como el nuevo Adán, quien invierte las consecuencias de la caída y devuelve al ser humano la comunión perfecta con Dios. Podríamos definir esta segunda parte que hemos visto, las respuestas a dos grandes interrogantes: que el hombre natural no quiere volver y no responde al deber con su Creador, pero también que si queremos responder ante Dios, debemos ser unas nuevas criaturas, unas criaturas restauradas para poder volver al diseño original, a la justicia original dada a través de Cristo. Ahora vamos a pasar a conocer algunos fundamentos teológicos de la restauración del hombre en Cristo. Cristo como el nuevo Adán. El primer Adán perdió la imagen y semejanza producto de ¿qué? Del pecado y de la desobediencia, introduciendo la muerte y la corrupción, pero Cristo, por su obediencia y sacrificio en la cruz, restaura esa imagen, restituyendo a la humanidad su propósito original. Alguien que nos lea Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de uno vino la justificación de todos los hombres. ¿Y quién fue que hizo esa justicia perfecta? Fue Jesucristo. Por eso la Biblia, las Sagradas Escrituras llaman a Cristo como el nuevo Adán. ¿Por qué? Porque el primer Adán cayó. El primer Adán, su imagen perfecta se distorsionó. Y a través de ese primer hombre es que el pecado entra a la humanidad. Pero gloria a Dios que tenemos a Cristo, que fue un ser perfecto, 100% humano, 100% Dios, y a través de ese propósito redentor es que podemos volver a una justicia y a un diseño original. Otro fundamento importante de la restauración del hombre como criatura en Cristo es que es una nueva creación. La obra redentora de Jesucristo no es una simple mejora, sino una recreación. Al estar en Cristo, el creyente experimenta el poder del Espíritu Santo, dejando atrás la vieja naturaleza, corrompida ¿por qué? Por el pecado. Su ser es transformado en una nueva criatura, restaurada en la justicia y santidades verdaderas. Otro fundamento de la restauración del hombre en Cristo es la reconciliación que tiene para con Dios. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Recordemos que esta restauración no es solo individual, es una restauración universal. La muerte y la resurrección de Cristo concilian toda la creación con Dios, deshaciendo los efectos destructivos de la caída y restaurando el orden armonioso que existía en el Edén. Otro fundamento de la restauración de Cristo en el hombre es que el hombre experimenta una restauración progresiva y futura. Alguien que nos lea 2 de Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aunque el estado original de perfección comienza a restaurarse espiritualmente en el creyente y aquí y ahora, recordemos que todavía en nosotros hay un remanente de pecado. Pero gloria a Dios porque tenemos la obra interna del Espíritu Santo que cada día nos va moldeando, nos va llevando a que cada vez recuperemos esa imagen y semejanza para con Dios. De esta manera, amados hermanos, hemos visto algunos fundamentos teológicos de la restauración del hombre en Cristo. Cómo Cristo se expresa como el nuevo Adán, porque a través de él podemos volver a la justicia original. Y también cómo en esa restauración en Cristo somos hechos una nueva creación, podemos tener una reconciliación para con el Padre, experimentamos una restauración progresiva y futura. A manera de conclusión, en esta segunda parte, amados hermanos, hemos visto cómo el hombre natural no puede ni quiere someterse a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque su mente está enemistada, porque todos sus caminos son inclinados de continuo hacia el mal. Pero hemos visto también que solamente para corresponder como criaturas de Dios, para tener el deber del cual Dios exige de su criatura, debemos ser hechos unas nuevas criaturas, debemos volver al estado original y eso no lo podemos hacer nosotros por sí mismos. Eso lo debemos hacer, ¿por qué? Porque es una obra del Espíritu Santo a través del propósito redentor de Cristo Jesús. A manera de conclusión de todo lo que hemos visto en el día de hoy, hemos conocido las distintas posturas universales acerca de la humanidad y la cual profundizamos en la visión cristiana, que es aquella que nos expone los dos estados del hombre, el estado original, pero también el estado natural. Hemos dado respuesta a dos preguntas, a dos hipótesis, que si puede el hombre en su condición natural responder al propósito con que fue creado, a lo cual respondimos con un rotundo no. El hombre no tiene las facultades para volver por sí solo a Dios. Y la siguiente pregunta es que si tendríamos que volver al estado original para lograr responder al propósito del Creador, lo cual expresamos que sí, pero que lo hacemos solamente a través de la obra redentora de Cristo Jesús, porque es la única manera en que podamos nuevamente ser reconciliados con el Padre y ser unas nuevas criaturas, tener un nacimiento espiritual nuevo. Aparte también que hemos conocido los fundamentos teológicos de la restauración del hombre en Cristo Jesús. El deber del hombre con Dios es una obra que independientemente de que sean seres creados a imagen y semejanza, debe reconocer la necesidad espiritual. La respuesta se centra en dos acciones fundamentales, el arrepentimiento sincero y la fe en Jesucristo, reconociéndolo como nuestro único Salvador. De esta manera, amados hermanos, culminamos esta escuela. Espero pues que haya sido de edificación para todos nosotros. Si hay alguna pregunta, alguna duda, la cual esté en nuestra capacidad de responder, pues vamos a